Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, viernes 16 del mes de enero del año 2026. Un viernes, señores, con muchas informaciones, pero sobre todo tiene el día de hoy una información bastante importante y es el interés que tiene el ministro de Relaciones Exteriores de restablecer con nexos con la Corte Internacional de los Derechos Humanos, y eso indudablemente es una noticia que de una forma u otra nos impacta, porque hubo una rotura por parte de la República Dominicana con esa Corte Internacional de Derechos Humanos, que ustedes saben que siempre ha tenido un rol fundamental y ha sido básicamente condenar a la República Dominicana por supuesto maltratos a nacionales haitianos, y además también hasta cierto punto imponernos sanciones y querer tener injerencia en la política interna a los fines de que el país pueda, al igual que otros países del mundo, trazar lo que son sus reglas internas para el control migratorio, que eso es una potestad que tienen todos los países del mundo. Lógicamente, el tema de la política internacional de los temas migratorios, cuando se refiere al vecino país de Haití, es un tema bastante delicado, porque nosotros los dominicanos asumimos un papel igual que el que establece la serpiente ébola, que es capaz de comerse su propia cola. Cuando nosotros hablamos aquí de violación a los derechos de los inmigrantes haitianos, entonces encontramos mucha gente, como dice el refranero, al estilo Chacombele, que es capaz de clavarse su propio cuchillo. Ustedes saben por qué yo le digo esto, porque es evidente que el país ha dado una muestra bastante sólida y ha sido capaz de echar a un lado los intereses y colores de los partidos políticos. Y vimos los principales líderes políticos de la oposición junto con el gobierno analizando una política estratégica para evitar que el tema migratorio se convierta en un discurso de campaña, porque todos hemos entendido el grave daño que le hace a la República Dominicana tener la presencia de tantos inmigrantes indocumentados y sobre todo laborando en diferentes empresas, lo que constituye hasta cierto punto un abaratamiento de la mano de obra de algunos sectores informales que pretenden aprovecharse, o no que pretenden, que se aprovechan de esas manos de obra irregular para pagar salario de miseria, para ponerlo a trabajar una serie de jornadas fuera de los parámetros legales, para en cierto punto dejarle un pasivo económico al Estado Dominicano y ello llenar sus arcas de los bolsillos con todo el dinero del mundo. Cuando hablamos de los temas migratorios, no hay manera de buscar un equilibrio, de buscar un punto medio que deje satisfecho no solo a los inmigrantes haitianos, a las cortes internacionales, a los diplomáticos haitianos, sino a nosotros mismos los dominicanos.
La Dirección General de Migración exhibió un camión que tiene unos dispositivos de seguridad en donde es una verdadera cárcel lo que hay ahí dentro. ¿Y qué sucedió? Que empezaron algunos medios de comunicación a criticar el camión. Dijeron que era demasiado cerrado, que eso le producía mucho calor y que hasta los animales se le brinda una mayor atención porque los animales cuando son cargados se les deja espacio abierto. Amén. Ese fue un discurso que salió en la semana pasada. Pero ya hoy el discurso es otro. Que se llevan en camiones abiertos y que eso permitió que unos nacionales haitianos se escaparan y se tiraban porque estaba abierto. Y que es una violación a los derechos humanos. Caramba, ¿cómo es que lo vamos a hacer? En ocasiones, como se trata de un tema migratorio, es a veces necesario el agente que participa en ese accionar emplear tecnicismo para reducir a un extranjero que se le pide que se introduzca en un camión para ser deportado y éste se niega y muchas veces se ha tenido que incurrir en lo que muchos consideran atropello con ese forcejeo. Ellos por resistirse a no irse y las autoridades de hacer el papel que tienen encomendado. ¿Qué se ha dado en esas situaciones? Hemos visto cómo agentes militares salen huyendo y los extranjeros lo apedrean y no hay ningún tipo de respeto hacia ellos. Entonces se critican a las autoridades porque son demasiado blanditas. Pero si por el contrario las autoridades asumiendo esa crítica lo someten a la obediencia, entonces lo critican porque ejercen fuerza y son seres humanos y le están violando los derechos humanos. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Yo he escuchado muchas veces en estos medios de comunicación a colegas emitiendo declaraciones y diciendo que solo ocurre eso con los nacionales haitianos y que eso no ocurre con los venezolanos y otros extranjeros. Déjenme decirle que la Dirección General de Migración sí ha deportado a diferentes extranjeros. En estos días deportaron unos nacionales chinos, han deportado venezolanos y hasta estadounidenses. Ahora bien, ¿cuál es la situación que nosotros tenemos en especial con Haití? Que lejos de aquellos que patrocinan ese tipo de política de vendepatria, quieren señalar, es la siguiente. Cuando un venezolano ingresa al país, viene con documento, viene con un pasaporte, entra por una línea aérea. Por vía de consecuencia, cualquier accionar irregular de ese o de esos nacionales extranjeros
tienen cómo identificarse. Pero ¿de qué manera usted identifica en este país a un nacional haitiano que esté en condición legal y uno que esté en condición ilegal? De la única manera que usted puede hacerlo es pidiéndole su documento. Porque la verdad es que hay una cantidad que a vuelo de pájaro uno pudiera decir que hay alrededor de 2 millones de nacionales haitianos. ¿A qué parte del país usted puede visitar que no se encuentre con un número inconmensurable de nacionales haitianos? ¿Podríamos nosotros decir que aquí en la República Dominicana hay discriminación? Yo diría que no, porque cuando usted se va al sector informal, hay alrededor del 80-20, pero de manera invertida a lo que dice la ley. Porque la mayoría son nacionales haitianos y la minoría son dominicanos. Ahora vamos a hablar del perjuicio, del pasivo que dejan algunos empresarios, productores agrícolas y otros sectores que de una forma u otra se sirven de la mano de obra de los nacionales haitianos. Vámonos para el sector de la construcción. Ese es uno de los sectores que está mejor remunerado. En esos sectores, los ciudadanos dominicanos que trabajan al igual que los nacionales haitianos, prestando el mismo servicio, aunque devengan el mismo salario, ganan menos. ¿Por qué yo le digo que ganan menos? Porque el ciudadano dominicano tiene que pagar impuestos sobre la renta. Al ciudadano dominicano le descuentan la seguridad social. El nacional haitiano no paga nada de eso. Pero el ciudadano dominicano, si su esposa va a dar a luz, tiene obligatoriamente, en un hospital público, tiene obligatoriamente que llevar 2 pintas de sangre, que eso está establecido así por ley cuando se va a dar a luz. Y no hay forma de que nadie le pueda despintar ese pago de esas 2 pintas de sangre, valga la redundancia. ¿Cuánto tiene que pagar el nacional haitiano, compañero de ese dominicano, por la esposa de él, que van a ocupar una misma cama, porque muchas veces no hay espacio para todo y las mujeres paren hasta 2 en una misma cama? El nacional haitiano no tiene que pagar nada. La nacional haitiana probablemente no tiene un chequeo médico riguroso. Posiblemente esa nacional haitiana tenga un problema de anemia o de cualquier otra enfermedad infectocontagiosa. Pero no tiene que pagar, no tiene que comprar la pinta de sangre, porque sencillamente hay convenios internacionales que dicen que hay que brindarle la salud. Cuando se hace la apertura del año escolar, los niños dominicanos son los que en su gran mayoría quedan fuera de las aulas. ¿Por qué? Porque los nacionales haitianos, por convenios internacionales, aunque estén indocumentados, hay que inscribirlo de toda manera, pero los dominicanos no. A los dominicanos se les exige un acta de nacimiento y se les exigen otros documentos que no tiene que buscar el nacional extranjero. Ahora, yo le voy a decir lo siguiente.
Para aquellos que no trabajan en ninguna empresa, pero sí son conocedores del oficio, si usted tiene una construcción y usted necesita un albañil, terminador, y va a buscar los servicios de un dominicano y solicita la mano de obra de un nacional haitiano, usted va a ver una diferencia bastante grande. Eso es para los que no están regidos por empresa. Vamos a hablar los chiriperos. ¿Y por qué ese chiripero que es de nacionalidad haitiana le dice a usted, mira, te lo voy a hacer un poquito más barato? Bueno, porque eso le garantiza que usted le va a dar el empleo a él en lo que es una deslealtad en la competencia salarial. Y es que el dominicano, cuando quiere cobrar, es demasiado carero, como se le puede decir. No. Lo que sucede es que ese es el precio que cuesta ese trabajo. La diferencia está en que ese ciudadano dominicano posiblemente no tenga una vivienda y viven él y su familia y él tiene que pagar alquiler, pero también paga servicio básico, agua, luz, teléfono, telecable y otras comodidades. ¿Qué sucede con el nacional haitiano que usted contrata de manera informal? Como no tiene dónde vivir, duerme en uno de esos cuartos de la construcción y, dicho sea de paso, el empleador no le hace ningún tipo de reclamo porque le funge a la vez como sereno si alguien va a robarse los materiales de la construcción. Como no tiene que pagar ninguno de esos servicios básicos ni la seguridad social, pues lógicamente el dinero le rinde un poco más. ¿Qué ha sucedido en estos últimos años? Que ha habido una proliferación de comercio chino en el país y en esos comercios chinos, en el 99%, porque nunca me ha gustado generalizar, no reciben pago de dinero con tarjeta de crédito. Son pagos que se efectúan de manera efectiva para evitar la trazabilidad de la contabilidad. Pero ¿qué sucede ahí? Que ustedes van a todas esas tiendas que hay en la Duarte, la mayoría de las tiendas de tejido, y me gustaría que el Ministerio de Deporte, de Trabajo, cumpla con su función y que le envíe los inspectores de trabajo y le pida la planilla del personal fijo, que le pida el libro de sueldos y jornales, el libro de vacaciones, el libro de visita. No tienen nada. Pago de seguridad social, no pagan nada. Así sucede con los picapollos ahora también. Y tienen como predilección la mano de obra de nacionales haitianos y un letrero de manera permanente. Se solicitan camareros, se solicitan empleados. Son letreros que tienen esos establecimientos chinos que son estáticos porque siempre necesitan personas, porque son violadores de los derechos de los trabajadores. Y podemos decir que en la República Dominicana hay maltrato en contra de los extranjeros ilegales. Cuando usted lo ve por raudales en las calles, cosa que no podemos hacer los dominicanos allá en Haití. El que vive aquí en la República Dominicana y penetra Haití, en la mayoría de los casos son comerciantes
Y básicamente, ¿qué es lo que llevan esos camiones? Alimentos para allá, ayudas, y todo el que cruza de la República Dominicana hacia Haití tiene que tener una visa, tiene que tener un permiso de entrada, y el que no lo tiene va preso. Y cuando usted le dice a ellos, pero ven acá, ustedes tienen millones de personas en la República Dominicana indocumentadas, ellos dicen, nosotros aquí ponemos el orden. Si ustedes quieren tener un desorden allá, eso es problema de ustedes, pero con nosotros aquí hay que cumplir. Por eso yo le pido a los dominicanos, incluyendo a todas las instituciones, al Congreso y a los tribunales, que tengamos ojo avisor y que tratemos de preservar el poco de nacionalidad que nos queda. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, yo le voy a decir algo. Yo siento algún nivel de preocupación por la forma en que se están manejando los actores políticos y la forma en que la población dominicana ha ido razonando. Para nadie es un secreto que el Partido Revolucionario Dominicano, así como el presidente Luis Abinader, han tenido una pequeña baja en el porcentaje de su popularidad. Eso lo sabe todo el mundo aquí y no estoy yo tratando de descubrir la fórmula del agua tibia. Pero ustedes saben por qué yo le digo que estoy preocupado. Porque ese porcentaje que pierde el partido oficial y el propio presidente de la República en su popularidad
no se está transfiriendo a ninguno de los partidos políticos ni su candidato. Porque ya eso sería una acción normal dentro del cuadro y de la política, no solo dominicana, sino mundial. Que hay partidos que tienen ciertos niveles de popularidad que luego se van desgastando y esa popularidad la adquieren otros partidos nuevos o de lo mismo que hay en el sistema. Pero no se está reflejando igual. Esa falta de popularidad que ha perdido el gobierno se va a una franja conservadora de la sociedad que dice que no vota por ninguno de los actores políticos del sistema. Ahí es donde está mi preocupación. Porque en los países donde ha ocurrido eso, tarde o temprano, entonces los pueblos lo que hacen es apoyar o inclinarse por aquellos héroes anónimos, por aquellas personas que no forman parte de los partidos tradicionales. Esos terceros, miren el caso de Pedro López allá en el Perú. Los peruanos se cansaron, dijeron, miren, ya estamos cansados de todos estos presidentes peruanos. Y aparece un Pedro López haciendo manifestaciones callejeras, dirigiendo un gremio profesoral y fue ganando ciertos adeptos y personas que creían en Pedro López como líder sindical. Y ese liderazgo fue traducido de lo que era un liderazgo sectorial, o pudiéramos decir de un bloque determinado del magisterio, a un liderazgo nacional al cual la población le quería dar todo respaldo porque entendía que la solución de todos los problemas del país estaban en ese líder sindical, que luego fue presidente de la República y tuvo que ser removido del cargo por incapacidad y apresado. Eso sucedió con Pedro López. Ustedes no veían allá en Venezuela que luego de una dictadura, entonces surgen algunos personajes importantes de la lucha popular, esos personajes que se perfilaban por ser personas revolucionarias. Y ustedes vieron lo que ocurrió en Venezuela. El señor Carlos Andrés Pérez, que era de los miembros del Internacional Socialista, un presidente con mucho carisma, que la persona volcó toda la esperanza en él. Después resulta que fue un fiasco como presidente y la persona le perdió la fe. Y de ahí vienen surgiendo emergentes como un líder militar llamado Hugo Chávez Frías, que fue acusado de propiciar un golpe de Estado, que cayó preso y una serie de cuestiones. Y después de Chávez haber sido liberado, la población venezolana tomó ciertos niveles de confianza en él y votó. Y Chávez empezó a revolucionar Venezuela y sobre todo a consolidar ese liderazgo que él tenía como presidente de un país petrolero que le permitía a él poder alcanzar a nivel mundial una popularidad bastante grande, como de hecho lo hizo. Y utilizó el petróleo de Venezuela no para regalarlo, era un petróleo para comercializarlo y hacer algunos trueques, pudiéramos decir,
económico, que yo te financio petróleo y que tú me das tal o cual cosa de tu riqueza. Hasta ahí toda esa parte se vio bien. Pero después empezaron a surgir unas series de inconvenientes que lo iban perfilando como si se tratara de un gobierno socialista, un maridaje con los sectores más carenciados del país, un descuido bastante grande de lo que son las fuentes petroleras y también, ¿por qué no?, de las industrias y de otros renglones, y basó su economía básicamente en el petróleo, olvidándose de algunas cosas que fueron diezmando su popularidad, y como medida de sanción puesta por los Estados Unidos, terminó con un bloqueo hacia ese país en el gobierno de Nicolás Maduro, ahora por el maridaje que tenía con Cuba, con China y otros países. Y miren a dónde hemos ido a parar allá en Venezuela. Miren la situación que tiene Venezuela hoy, porque la población se cansó también de los políticos tradicionales. Y hoy Venezuela está atravesando por una situación bastante difícil, con una intervención, según ellos, de parte de Donald Trump. Y hemos visto cómo se ha ido manejando ese panorama. Y la situación de Venezuela está más difícil de lo que muchos de ustedes piensan. ¿Ustedes saben por qué? Mire, ayer hubo manifestaciones de personas pidiendo el retorno de Maduro. Y quizá a ustedes les va a parecer extremista lo que yo les voy a decir aquí. Si se convocan a unas elecciones en el día de hoy en Venezuela, gana el chavismo otra vez. Ustedes saben por qué yo les digo que gana el chavismo. Porque esa oposición venezolana está demasiado fragmentada y ninguno de los líderes políticos de importancia que tiene Venezuela cree en ningún otro que no sea en él mismo. Y cuando viene a ver, aparecen 20 o 30 candidatos en vez de crear un solo bloque para unificarse. Mucha gente dice que Donald Trump es una figura enigmática, o sea, que es difícil de entender y que a veces dice una cosa hoy y mañana hace otra, pero yo le voy a decir lo siguiente: no vean a Donald Trump como una persona completamente descabezada. El hombre se ha ido manejando con ciertos niveles de cautela. Fíjense que él tenía una reunión con la vicepresidenta, con la presidenta hoy, que era vicepresidenta, Nelcy Rodríguez, y él expresó muchos elogios hacia Nelcy. Y Nelcy hacia Donald Trump, y que ella está cooperando y que está llevando todo al pie de la línea, como lo plantea los Estados Unidos. Y mucha gente entendió que esa era una postura vacilante o poco correcta. Y yo diría que no. Ustedes saben por qué yo diría que no y que era correcto que él dijera todo eso, porque está enviando un metamensaje, porque al otro día tenía que reunirse con María Corina Machado y debía de dejar claro a Nelcy Rodríguez y debía de dejarle claro al mismo pueblo venezolano que aunque se iba a reunir con María Corina Machado, no estaba poniendo en peligro la relación que tiene con Nelcy, porque resulta que hoy en día la popularidad de María Corina Machado tampoco es la mejor. Tampoco le conviene a ella que en un proceso de transición como este la dejen a ella.
o a Hernández Urrutia como presidente de Venezuela, porque nadie puede hacer un buen gobierno si también tiene que hacer una transición. Porque cuando a nosotros nos invadieron en el año 1965, ¿qué sucedió? Bueno, que se tomó un periodo, vino un consejo de gobierno y se organizaron las cosas para promover unas elecciones. Pero a los intereses norteamericanos, a quienes les convenía que se quedara en el poder, era don Antonio Guzmán Fernández. Ese era el que ellos querían. Pero don Antonio Guzmán Fernández no quiso aceptar ser él el presidente de la República. ¿Por qué? Porque cuando sucede algo así, que se sale de un dictador, es lo mismo que va a suceder ahora con la salida de Maduro. El que vaya a gobernar a Venezuela tiene que garantizarle a los americanos que toda esa persona que tenía Maduro ahí, opositores, muchos de ellos van a ir presos, muchos de ellos también lo van a matar. Don Antonio Guzmán Fernández no se prestó a apresar a todos los políticos que habían aquí y hacer una serie de cosas que querían los norteamericanos que hicieran, que Balaguer sí lo hizo. Porque era ambicioso con el poder y se quedó muchísimo tiempo. Ustedes verán que durante este periodo de transición, quien tome el gobierno en Venezuela, por el tiempo que sea, va a tener que decocotar mucha gente, va a tener que hacer mucho apresamiento. Es una persona que en cierto aspecto también va a tener mucha limitación y represión con la libertad de expresión y con las luchas sociales. Entonces, no le conviene a María Corina Machado en este momento ser ella quien se quede en Venezuela. De todas maneras, ya ustedes ven cómo se ha ido manejando la cosa. Otro buque incautado por los Estados Unidos, otro buque petrolero, porque realmente con esa lucha los Estados Unidos quieren ahogar a Cuba, que no se le venda petróleo tampoco a los chinos, que se rompa relaciones con Nicaragua, con México y otros países. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras,
diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, yo les decía ahorita de que la población dominicana no estaba creyendo mucho en los candidatos de los diferentes partidos del país y que la pérdida de popularidad que ha asumido este gobierno no se ha estado transfiriendo en los partidos de la oposición. Pero se me olvidó tocar un dato que de manera sucinta lo voy a mencionar ahora. Y es que uno de los partidos que mayor fortaleza tiene es el Partido de la Liberación Dominicana, a pesar de que la Fuerza del Pueblo quedó en segundo lugar. Pero luego de esas elecciones se han hecho algunas encuestas en donde se ha podido comprobar que el Partido de la Liberación Dominicana pudiera ser que en este momento esté por encima de la Fuerza del Pueblo. Y que uno de los candidatos de mayor popularidad, según las encuestas, que tiene ese Partido de la Liberación Dominicana, es Gonzalo Castillo. Y ustedes saben por qué yo le digo es Gonzalo Castillo. Porque hay un proceso que se está siguiendo en su contra por presunta corrupción, que en el día de ayer, Laura Acosta, que es su abogada, estaba diciendo y pidiendo, invocando que se había violado el plazo para el depósito de los documentos que debía ser el Ministerio Público de las pruebas en su contra. Y yo le digo esto, que es lo único que le voy a decir. Es lamentable que uno de los candidatos más populares que tiene un partido que presuntamente, conforme a las últimas encuestas, aunque las elecciones digan otra cosa, es el que está en segundo lugar en la popularidad, que el candidato más fuerte, el más potable de ellos, se le esté llevando un proceso por corrupción. Eso es lamentable, que nosotros hayamos caído en eso en este país, porque esa es una caída bastante baja, como la que ha recibido el conjunto de los Gigantes de San Francisco, que hoy están descartados en el béisbol de invierno. Señores, porque hay 2 juegos en el día de hoy, pero un solo encuentro. Mientras tanto, vamos a decirle que hoy a las 7:15, el conjunto de los Gigantes estará visitando a los Toros, a los Leones del Escogido en el Ensanche Quisqueya. Ese es un partido. Pero el único juego, a mi juicio, el juego es el que se va a efectuar en el Francisco Micheli, donde las Águilas Cibaeñas estarán visitando a los Toros del Este. Ese es el juego. ¿Ustedes saben por qué? Porque las Águilas estarán luchando por sobrevivir en esta jornada de hoy. No tienen mañana. Si el conjunto de las Águilas perdió, quedó eliminado. Si gana, siguen la batalla, porque los Toros están
en la segunda posición, apenas con un partido de diferencia respecto a las Águilas Cibaeñas. Pero si ganan en el día de hoy, entonces se colocarían a 2 juegos y solo le va a restar 1 al conjunto de las Águilas. De manera que los Toros se tornarían inalcanzables y por eso es que le digo que se están jugando la clasificación porque ellos tienen el destino en sus manos. Y si ganan en el día de hoy, entonces empatarían. Y lo que tienen es que seguir ganando porque queda otro juego más. Y habría que ver cuáles son los resultados. Porque para tener vida las Águilas Cibaeñas necesitan ganar en el día de hoy. Y la verdad es que este juego que es a vida o muerte, el conjunto de las Águilas Cibaeñas va a jugar en el Corral de los Toros. Pero déjenme decirle lo siguiente. Si yo fuera aguilucho, estuviera más animado de que el juego se hiciera allá en el Francisco Micheli. ¿Por qué? Porque el conjunto de las Águilas Cibaeñas en la ruta tiene un récord positivo y en la casa tiene un récord negativo. Así que ese conjunto en el día de hoy no tiene mañana. No hay futuro si no convierten el presente en una victoria. Señores, esto es todo por hoy. Será el lunes, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Pórtense bien. Pero si se van a portar mal, como todos los viernes, denme una llamadita. Bye bye.